Ignoraron al jubilado que estaba al fondo hasta que entró en la sala de juntas. Se sentaba allí todas las mañanas, puntual como un reloj, con la espalda recta, las manos cruzadas y la mirada fija en algo que nadie más podía ver. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. La mayoría de la gente lo llamaba el viejo del fondo. Llegaba alrededor de las 8:15, nunca antes ni después. Se sentaba en la esquina más alejada de la sala de descanso de la empresa, en la misma mesa, con el mismo café tibio de la máquina expendedora. Hablaba poco, leía un periódico gastado, observaba el ajetreo de la oficina a su alrededor. Nadie sabía realmente quién era. Algunos pensaban que era un antiguo ingeniero que no podía dejarlo. Otros creían que era el padre de alguien, quizá esperando a que lo recogieran, quizá simplemente solitario. El lugar se llamaba Langridge Systems, una empresa tecnológica y manufacturera que había experimentado un gran auge a finales de los 90 y nunca había mirado atrás. Nuevos productos, nuevas caras, nuevos líderes cada 2 años. El crecimiento había superado a la memoria. La empresa se enorgullecía de ser moderna. Una marca elegante, salas de conferencias acristaladas, términos como ágil y optimización, que se utilizaban con frecuencia. Y sin embargo, allí estaba Walter. No llevaba tarjeta identificativa, no fichaba, pero nadie le pedía que se marchara. Ningún guardia de seguridad le molestaba. Los empleados más jóvenes pensaban que debía de ser el abuelo de alguien. Los más veteranos sabían que no era así, pero no decían nada al respecto. Maya se fijó en él durante su primera semana. Tenía 24 años, era becaria en estrategia corporativa, estaba emocionada, nerviosa y ansiosa por demostrar su valía. Tenía un escritorio junto a la ventana y una lista de tareas más larga que su currículum. Pero todos los días pasaba por la sala de descanso y todos los días él estaba allí, en el mismo sitio, con la misma presencia, con la mirada clara, nunca confundido, como si estuviera esperando a que le pasara algo. Un día sintió curiosidad. Se acercó a él alrededor del mediodía, cuando el lugar estaba medio vacío. La bandeja le temblaba un poco en la mano. ¿Te importa si me siento?, preguntó sonriendo, educada. Él asintió con la cabeza. No sonrió, pero tampoco dijo que no. Ella dejó la bandeja, abrió un yogur y echó un vistazo al periódico doblado que tenía delante. La fecha era de esa misma mañana. ¿Siempre lees la prensa impresa?, preguntó ella. Es más fácil para la vista, respondió él. Su voz era baja, sin prisas, ni débil ni frágil, como la de un hombre que hacía tiempo que había renunciado a impresionar a nadie. Me llamo Maya, dijo ella. Soy becaria, estrategia y operaciones. Él la miró brevemente. Algo brilló en sus ojos. Walter. Encantada, Walter. ¿Trabaja aquí? Antes, ella esperó a que continuara, pero no lo hizo. Asintió con la cabeza y removió el yogur. El silencio se instaló entre ellos como el polvo. Le he visto mucho por aquí, intentó de nuevo. Todos los días, de hecho. Él no la miró, solo dio un sorbo al café. Este lugar solía ser diferente, dijo en voz baja. Era ruidoso, grasiento. Nadie llevaba traje, pero a la gente le importaba. Ahora está pulido, tranquilo, demasiado tranquilo. Maya ladeó la cabeza. ¿Cuándo te fuiste? No me fui, dijo él. Simplemente dejaron de invitarme a las reuniones. Ella no estaba segura de si estaba bromeando. Es una forma extraña de jubilarse. Él se encogió de hombros. Nadie me dijo que había terminado. Había algo en su forma de decirlo, como un hecho, no una queja. Como si supiera que su tiempo había pasado y sin embargo seguía apareciendo. Ella quería preguntarle por qué.
¿Qué estaba esperando? Usted construyó algo aquí, ¿no? Dijo ella. Walter no respondió, pero miró hacia la fila de oficinas acristaladas que bordeaban el pasillo ejecutivo. Yo senté las bases, dijo. Ahora las pavimentan y fingen que siempre han sido lisas. Maya sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué significaba eso, pero algo en la forma en que lo dijo le hizo creerlo. De vuelta en su escritorio, intentó encontrar cualquier información sobre él. No aparecía en LinkedIn, tampoco había registros de personal, pero cuando buscó en los archivos de la empresa, apareció un nombre: W. Briggs, archivado junto a planos de ingeniería, protocolos de seguridad antiguos y una patente de 1983. Se inclinó hacia la pantalla. Walter Briggs no era un simple empleado. Miró hacia el pasillo en dirección a la sala de descanso. ¿Quién demonios era? Maya no podía dejar de pensar en él. Había algo inquietante en lo invisible que se había vuelto. No porque se escondiera, sino porque a nadie parecía importarle que siguiera allí. Un hombre que había ayudado a construir los cimientos de Langridge Systems, ahora reducido a una nota al pie en la historia de la empresa, sentado en silencio al final del pasillo, lejos de donde se tomaban las decisiones sin él. A la mañana siguiente llegó temprano, más temprano de lo habitual. Se dijo a sí misma que era para adelantarse en la presentación de la estrategia trimestral, pero no era así. Quería encontrarlo antes de que llegaran los demás, antes de que el ruido lo volviera a engullir. Ya estaba allí, la misma mesa, el mismo periódico, el mismo café solo. Esta vez se acercó sin preguntar. Se sentó frente a él como si fueran viejos amigos. ¿Eras ingeniero?, preguntó ella. Walter levantó la vista y dobló el periódico lentamente. Esa es una forma de decirlo. ¿Cómo lo llamarías tú? Él se reclinó en la silla. Depende del día. A veces era mecánico, a veces era un solucionador de problemas. La mayoría de los días solo era un tipo que intentaba evitar que todo se desmoronara. Maya lo observó. ¿Diseñaba sistemas? Los construía, diseñé algunos, arreglé otros. La gran línea de ventilación de la planta este, yo hice el plano original. El colector de refrigerante del ala de la máquina, ese fui yo. Antes de que nadie lo llamara Langridge, era solo el taller. Ni siquiera teníamos un logotipo. Ella parpadeó. Eso es increíble. El tiempo es increíble, dijo él. Parpadeas y de repente nadie recuerda quién atornilló el primer tornillo. Dejó que las palabras flotaran en el aire durante un momento. Dijiste que nadie te dijo nunca que habías terminado. ¿Qué pasó? Walter apartó la mirada durante un largo rato. Luego habló con voz firme. Nunca me despidieron, nunca me reasignaron, simplemente dejé de recibir memorandos. Llegó una nueva dirección. Caras jóvenes, currículos impresionantes. Tenían grandes planes y yo no encajaba en ellos. Sin enfrentamientos, sin agradecimientos. Una mañana llegué y encontré mi caja de herramientas cerrada con llave. Mi identificación desactivada. Supuse que era una indirecta. ¡Qué horror!, dijo ella, casi en un susurro. Él se encogió de hombros. No fue nada personal, al menos no para ellos. Para mí lo era todo. Maya negó con la cabeza, confundida. ¿Por qué sigues volviendo? Walter sonrió levemente. Por costumbre, por los recuerdos. Llámalo como quieras. Supongo que solo quería asegurarme de que ese lugar no se olvidara de sí mismo. Se hizo un silencio entre ellos. Ella no sabía qué decir. Era joven, inteligente, ambiciosa, y estaba sentada frente a alguien que había ayudado a construir la empresa que ella apenas empezaba a comprender. Se sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo, como si alguien hubiera pasado las páginas de un libro y arrancado el principio. ¿Los ejecutivos saben quién es usted?, preguntó ella. Lo saben, respondió él, pero no saben lo que eso significa.
La mente de Maya iba a toda velocidad. Si lo que él decía era cierto, y las patentes y los documentos así lo sugerían, entonces Walter no era solo un empleado olvidado. Era un legado, infraestructura. El tipo de persona que a las empresas les encantaba mostrar en los vídeos de aniversario, pero a la que nunca escuchaban. Y ahora estaba allí, sentado en la sala de descanso. Se levantó lentamente. ¿Te importa si echo un vistazo más a fondo? ¿A tu trabajo? ¿A los archivos antiguos? Walter la miró con atención. Por primera vez le pareció ver algo cambiar en su mirada. Algo cauteloso, algo cansado. Puedes mirar, dijo, pero no esperes que nadie te lo agradezca. No lo hago por ellos. Eso le arrancó una leve sonrisa. Volvió a su escritorio con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a iniciar sesión en el sistema de archivos. Empezó a sacar registros, esquemas, notas, años de firmas etiquetadas como W. Briggs. Su letra era nítida, precisa. No solo construía sistemas, creaba estabilidad, seguridad, una columna vertebral. Abrió un memorándum escaneado de 1987, el rediseño de un sistema de refrigeración defectuoso que había evitado la explosión de un almacén. Maya se recostó en su silla, atónita. Walter no solo había construido partes de la empresa, la había salvado, y de alguna manera habían dejado que se desvaneciera en el olvido como un recibo olvidado. Se giró y miró al final del pasillo. Ya no. Cuanto más leía Maya, más se enfadaba. No era solo que Walter hubiera contribuido mucho, era que su trabajo estaba en todas partes. Su nombre aparecía constantemente en los márgenes de diseños críticos, revisiones de seguridad y mejoras de eficiencia que habían ahorrado millones a la empresa a lo largo de los años. Encontró memorandos internos en los que los jefes de departamento elogiaban su capacidad para resolver problemas bajo presión, informes de ingeniería que citaban sus primeras pruebas de campo, incluso registros de emergencias de 1992. Se había quedado toda la noche durante una inundación para evitar que el sistema eléctrico central se cortocircuitara. Pero en los materiales recientes de la empresa, presentaciones, organigramas, diapositivas de aniversario en papel satinado, no había ni rastro de él, ni una foto, ni una mención. Era como si alguien lo hubiera borrado silenciosamente de la historia. Imprimió 3 páginas, las resaltó. Se dirigió directamente a la oficina de su jefe. Ethan tenía 32 años, un MBA de Harvard, y era perfecto hasta el más mínimo detalle. Inteligente, elocuente, siempre con prisa por hacer algo más importante. ¿Tienes un momento?, preguntó Maya. Que sea rápido, dijo él sin levantar la vista. Ella le entregó las páginas. ¿Conoces este nombre? ¿Walter Briggs? Ethan lo leyó por encima, frunciendo el ceño. ¿Debería? Está sentado en la sala de descanso ahora mismo. Ethan levantó la vista, confundido. Espera, ¿el viejo? No es un tipo cualquiera, dijo Maya. Él construyó la mitad de este lugar. Estos son sus diseños, sus patentes. Salvó la planta de un gran fracaso en 1992. Su nombre aparece por todos los archivos. Ethan parpadeó lentamente. ¿Y? Y lo tratamos como a un fantasma, dijo Maya. Nadie le presta atención, pero esta empresa no existiría sin él. Ethan se recostó en su silla. Maya, lo entiendo, eres nueva, idealista, pero el legado no siempre es sinónimo de relevancia. Hemos avanzado. No podemos dirigir un negocio basándonos en la nostalgia. No es nostalgia, es precisión, replicó ella. Estamos utilizando sus sistemas literalmente en este momento. Estamos obteniendo beneficios gracias al trabajo que él diseñó y mantuvo. Ethan dejó los papeles sobre la mesa. Mira, no discuto que contribuyera mucho.
Y estoy seguro de que en aquella época la gente lo apreciaba. Pero estás hablando de un tipo que lleva 20 años sin tener ningún cargo aquí. Si quería reconocimiento, debería haberse quedado en la empresa. Maya lo miró fijamente. Él no se marchó. Tú lo dejaste fuera. La expresión de Ethan se endureció. Ten cuidado con lo que dices. Hay una razón por la que nos racionalizamos. Una razón por la que nos centramos en el crecimiento futuro. No desenterramos fantasmas para llevar a cabo nuestra estrategia. Maya no dijo nada. Simplemente cogió las páginas y se marchó. No fue a su escritorio. Se dirigió al entresuelo que daba a la planta de la fábrica. Debajo de ella, la maquinaria zumbaba. Cintas transportadoras, tanques de refrigeración, líneas de montaje, los huesos de la empresa, todo ello construido sobre decisiones tomadas décadas atrás. Las decisiones de Walter. Pensó en él sentado en aquella cabina con su papel y su café, observando cómo el lugar seguía funcionando sin él, sin amargura, sin ruido, simplemente presente, como un recordatorio que nadie quería ver. Se dio la vuelta y bajó las escaleras con paso firme. Walter seguía allí. Se sentó, con fuerza. He hablado con mi jefe, dijo. Él la miró, indiferente. Déjame adivinar. Gracias, pero no, gracias. Más bien, no pierdas el tiempo. Él asintió con la cabeza. Suena bastante acertado. ¿Por qué no dices algo? Preguntó Maya. ¿Por qué no les recuerdas quién eres? Walter la miró a los ojos. Porque ya lo hice. Una vez, quizás dos. Si llamas a una puerta tantas veces y nadie responde, dejas de llamar. Ella negó con la cabeza. Deberían escucharte. No lo harán. Y si tuvieran que hacerlo, eso lo hizo detenerse. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Quiero decir, ¿y si pudiéramos demostrar que ignorarte no es solo una falta de gratitud, sino que es peligroso? Él la estudió. ¿Por qué te importa tanto? Preguntó en voz baja. Porque tienes razón, este lugar no recuerda de dónde viene, y gente como Ethan, los que lo dirigen ahora, piensan que la memoria es una debilidad. Yo creo que es la única razón por la que este lugar no se ha derrumbado ya 10 veces. El rostro de Walter no cambió, pero algo en sus dos ojos se agudizó. ¿De verdad quieres agitar las cosas? Preguntó. Ella asintió. Él tomó su café, dio un sorbo lento. Entonces será mejor que sepas dónde están las grietas, dijo. Porque si me han ignorado durante tanto tiempo, seguro que han ignorado otras cosas. Y así sin más, la conversación cambió de rumbo. Ya no hablaban del pasado. Hablaban de lo que vendría después. Maya no tenía intención de escuchar. Simplemente sucedió. Iba a entregar un informe operativo actualizado, el típico trabajo rutinario de una becaria, cuando pasó por delante de la sala de conferencias principal. La puerta estaba entreabierta, lo justo. Las voces que se oían dentro eran más altas de lo habitual. Se detuvo, instintivamente sintiendo que debía seguir adelante. Pero entonces oyó un nombre. La situación de Briggs, dijo una voz que reconoció como la de Colin Myers, vicepresidente de Crecimiento Estratégico. Se quedó paralizada. Lo he visto allí abajo, dijo otra voz, la de Susan Lau, jefa de ingeniería. Sigue merodeando por la planta como si fuera su casa. No es así, dijo Colin. Ya tuvo su momento. Esa época ya pasó. Lo último que necesitamos es un viejo reliquia asustando al personal con historias de guerra. Hubo un murmullo de acuerdo. Maya dio un paso atrás, lo suficiente para no ser vista, pero lo suficientemente cerca como para escuchar. Ya hemos aprobado el cambio a los nuevos sistemas, continuó Susan. Vamos a eliminar su antiguo marco de trabajo durante los próximos 2 trimestres. Por eso precisamente no podemos permitirnos distracciones, añadió Colin.
La gente tiene que aceptar la transición, no cuestionarla porque un tipo con buena memoria cree que es un error. ¿Deberíamos pedirle a seguridad que lo saque de aquí?, preguntó alguien. A Maya se le hizo un nudo en el pecho. No, dijo Colin. Es demasiado arriesgado. Podría salir mal. Dejemos que se desvanezca. Es inofensivo. Y, con suerte, dejará de aparecer. En ese momento, otra voz se unió a la conversación. Una voz más tranquila, mesurada, inconfundible. Yo construí esos marcos que tanto desean reemplazar, dijo Walter. A Maya se le cortó la respiración. La sala se quedó en silencio. Ella se acercó, tratando de ver. Walter estaba de pie justo dentro de la puerta, con el bastón en la mano y los hombros rectos. No había levantado la voz, no había irrumpido. Simplemente había entrado por la puerta, como si todavía tuviera derecho a estar allí. Colin se recuperó primero. Walter, esto es privado. Sé exactamente lo que es, dijo Walter. También sé lo que pasa cuando gente que no entiende un sistema empieza a destrozarlo. Susan se puso de pie. ¿No tienes autorización? No necesito autorización para preocuparme por lo que le pasa a este lugar, dijo Walter. Recuerdo cómo quedó todo cuando se inundaron los pisos porque alguien ignoró una lectura de presión. Recuerdo el incendio de 1989 porque un consultor pensó que la redundancia era ineficiente. Cada recorte que le haces a los cimientos sacude toda la estructura, lo veas ahora o no. Colin dio un paso adelante, con voz más fría ahora. Walter, ya no formas parte del proceso de toma de decisiones. Con el debido respeto, no hay respeto en el borrado, dijo Walter en voz baja. No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero al menos deberías saber lo que estás tirando. Miró a su alrededor, no con ira, solo con la honestidad cansada que incomoda a la gente. He pasado 30 años manteniendo este lugar con alambre, cinta adhesiva y oraciones. ¿Quieres sustituir eso? Bien, pero más te vale entender lo que realmente hace antes de empezar a desmontarlo. Colin abrió la boca para responder, pero Walter se dio la vuelta y salió antes de que pudiera decir nada. El silencio se extendió por la sala tras él. Maya se agachó y se alejó rápidamente por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué había empujado a Walter a intervenir de esa manera. Quizás fue oír su nombre mencionado como si fuera un lastre. Quizás fue saber que ya se habían tomado decisiones que podían echar por tierra todo lo que había construido. Lo encontró junto al muelle de carga, apoyado en una barandilla, con el rostro tranquilo pero distante. Lo he oído, dijo ella. Él asintió. No debería haber entrado, dijo él, pero llega un momento en que el silencio es peor. Te han escuchado, dijo ella. Les has sacudido. Él no parecía convencido. Esperarán a que me vaya, dijo. Entonces harán lo que tenían planeado de todos modos. Maya se colocó a su lado. Entonces no les dejemos. Walter la miró. ¿Aún quieres profundizar más?, preguntó él. Ella asintió. Entonces empecemos por los cambios que están haciendo, dijo él. Averigüemos qué es lo que no entienden y asegurémonos de que las personas adecuadas lo vean antes de que sea demasiado tarde. No era rebeldía, no era venganza, era algo más sencillo. Un hombre que se negaba a dejar que el trabajo de toda su vida desapareciera en silencio. Walter no lo decía en voz alta. Nunca lo había hecho. Simplemente empezó a llegar un poco antes, a caminar un poco más, a hablar con gente con la que nadie hablaba, operadores, técnicos de mantenimiento, la gente de la planta que todavía utilizaba los sistemas que él había construido, que todavía maldecía entre dientes cuando algo fallaba, que todavía sabía lo que significaba que un panel parpadeara un segundo más de lo normal. Maya se mantenía cerca,
No fingía saber lo que él veía, pero observaba cómo se movía, cómo la gente se enderezaba cuando hablaba, cómo los empleados más veteranos le hacían un gesto con la cabeza que significaba más que cualquier título. ¿Qué nuevo sistema va a sustituir a este?, preguntó Walter a uno de los soldadores, señalando una válvula de refrigeración. Lo llaman Flux 2, respondió el hombre. Se supone que es más eficiente, requiere menos comprobaciones manuales. Falla en condiciones de carga reducida, dijo Walter sin dudar. Te lo garantizo. ¿Lo han probado? El soldador se encogió de hombros. Que yo sepa, no. Walter se limitó a asentir, sacó una pequeña libreta y garabateó una línea. Más tarde, esa misma tarde, él y Maya se sentaron de nuevo en la mesa de la esquina. Ella tenía en las manos una carpeta cada vez más gruesa. Notas, planos, registros de mantenimiento, mapas del piso con anotaciones. «Estás preparando un caso», dijo ella. «Estoy documentando lo que ellos no se molestaron en aprender». Ella hojeó los papeles. «¿Por qué crees que ignoran los riesgos? Porque no saben lo que se siente al fracasar. Nunca han estado aquí a las 3 de la madrugada, cuando se rompe una tubería y la habitación se llena de humo. Nunca han tenido que buscar una llave inglesa antes de que salte la alarma. Para ellos, todo es teoría». Maya dudó. «¿Y si se lo enseñamos a la junta directiva?». Walter no respondió de inmediato. Se quedó mirando la fila de camiones que esperaban en el muelle. «No lo diré yo», dijo. «Para ellos, soy una sombra en un pasillo». «Entonces se lo diré yo», dijo ella. Él la miró. «¿Tanto crees en esto?». «Creo en la verdad», dijo ella. «Y creo que tú eres el único aquí que realmente sabe lo que mantiene este lugar en pie». Walter se recostó en la silla. «Entonces seguiremos investigando». Durante la semana siguiente, elaboraron el expediente. Maya sacó informes de riesgos archivados que nunca se habían seguido. Imprimió hojas comparativas entre los sistemas de Walter y los nuevos, resaltando todo lo que se había omitido. Tiempos de respuesta en caso de emergencia, tolerancias de presión, comprobaciones de redundancia, cada diferencia marcada en rojo. Walter anotó cada página con notas breves, claras y concisas. Hablaba el lenguaje de las máquinas, números, márgenes, límites reales, no solo estimaciones optimistas de consultores. No hablaron de lo que pasaría si nadie les hacía caso. Simplemente trabajaron. Entonces sucedió. Era jueves por la tarde. Prueba rutinaria de productos en la Bahía 3. La presión aumentó inesperadamente. Uno de los nuevos sistemas, instalado el mes anterior, no activó la válvula de liberación. Hubo heridos leves. Todo el mundo se asustó muchísimo. Los técnicos se apresuraron a estabilizarlo antes de que se descontrolara. Walter y Maya llegaron al lugar en cuestión de minutos. Walter no dijo nada. Solo miró, escuchó, observó cómo los gerentes entraban en pánico. Esa misma noche, Colin ordenó una investigación interna privada. Pero Maya fue más rápida. Ya había enviado un correo electrónico a la junta directiva. Adjuntó un archivo. Advertencias ignoradas. Evaluación interna de riesgos. Compilado por Maya Chan, consultor técnico Walter Briggs. No esperó permiso, no preguntó si estaba bien, simplemente lo envió. Walter la encontró esa noche en la cafetería, sentada a una mesa, con las manos alrededor de un café que se había enfriado. «Lo has hecho», le dijo. Ella no sonrió. «No lo ignorarán», respondió. Walter asintió lentamente. «Ya lo veremos». Pero ahora había algo diferente en su voz. Un cambio sutil. No era esperanza. Todavía no. Pero era algo parecido. A la mañana siguiente, Walter caminaba por la planta como solía hacerlo, con la cabeza alta, pasos firmes, sin vacilar en la voz cuando hacía preguntas, sin portapapeles, sin placa, solo su presencia. La gente lo notó. Los veteranos le hacían un gesto de asentimiento con la cabeza,
como si lo hubieran estado esperando. Los más jóvenes cuchicheaban entre ellos. Un técnico, de unos 20 años, le preguntó a Maya en voz baja, «¿Es él?». Ella no respondió. No hacía falta. Todos sabían lo que había pasado en la nave 3. Lo que no sabían, al menos todavía, era que Walter lo había predicho. Hasta el componente que falló. Maya llevaba ahora consigo una copia del informe a todas partes. Las páginas estaban llenas de notas escritas a mano, diagramas y márgenes repletos de las observaciones directas de Walter. Añadía nuevas entradas a diario, sistemas en constante cambio, técnicos con inquietudes, equipos que no habían pasado las inspecciones debido a las directrices de ahorro. Al mediodía, Walter ya había dado 3 vueltas a las instalaciones. No habló con los ejecutivos. Habló con las personas que realmente dirigían el lugar. Los jefes de planta, los responsables de seguridad, los jefes de turno. En un momento dado se detuvo junto a una unión de compresores. La miró. Frunció el ceño. «¿Qué ves?», preguntó Maya. Señaló el nuevo panel de interfaz atornillado al lateral. «El ángulo es incorrecto. No se puede leer la presión a la altura de los ojos. Quien lo haya instalado nunca ha trabajado en una línea». «¿Crees que será un problema?». Walter no respondió. Simplemente lo anotó. Ese era el ritmo. Una investigación silenciosa. Comentarios en tiempo real. El tipo de auditoría interna que no incluye gráficos circulares ni vagos resúmenes ejecutivos. No tardó mucho en llegarle el rumor a Colin. Se enfrentó a Maya en el pasillo de arriba. Su tono era tranquilo, pero sus ojos lo delataban. «¿Está realizando algún tipo de inspección?». «Está observando», respondió ella. «¿Y tú le estás ayudando?». «Estoy documentando fallos que se pueden evitar». Colin se acercó más. «¿Te das cuenta de cómo parece esto?». «Entiendo cómo es», dijo ella. «Un hombre que construyó tu infraestructura está tratando de evitar que se desmorone. Eso no es sabotaje, es servicio». Apretó la mandíbula. «Estás muy por encima de tus posibilidades». «¿Ah, sí?», preguntó ella. «Porque la Junta no lo creía así». Eso lo dejó sin palabras. «¿Qué?». «Les envié nuestro informe, el completo, con tu firma en las aprobaciones de los cambios del sistema». Colin abrió ligeramente la boca y luego la cerró. Ella no esperó más. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la planta de la fábrica, donde Walter estaba de pie junto a una escalera de servicio, hablando con un jefe de mantenimiento que llevaba 32 años trabajando allí. Él la vio llegar. «Vamos a necesitar un refuerzo en las unidades del suroeste», dijo. «Uno de los anclajes está fallando, probablemente por el torque adicional del nuevo motor». «Lo anotaré», dijo ella. Walter se volvió hacia el técnico y se detuvo. «Se me ha ocurrido una idea», dijo. «Siempre detectamos los problemas justo a tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacemos?». Maya lo miró. «Entonces es demasiado tarde». Él asintió lentamente. «Exacto. Esa noche se quedaron hasta tarde». Maya pidió comida en un restaurante local. Walter no dijo mucho mientras comían en la misma mesa de la sala de descanso, con las luces tenues a su alrededor. «¿Alguna vez crees que nos escucharán?», preguntó ella. Walter no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la silueta oscura de la planta se recortaba contra el cielo del atardecer. «Nos escucharán cuando el costo de ignorarnos sea demasiado alto», dijo finalmente. «Siempre se reduce a la presión. Mecánica o política, demasiada presión rompe algo». Ella se recostó, cansada pero nerviosa. «¿Qué pasa si te llaman?». Walter esbozó una leve sonrisa. «Entonces les diré lo mismo que siempre les he dicho». «¿Qué es eso?». Él la miró. «No se arreglan los cimientos pintando las paredes». La explosión no vino acompañada de fuego. Vino acompañada de silencio. Una máquina se ralentizó, petardeó y luego se detuvo en seco.
Los sensores se apagaron. Las luces parpadearon. Las alarmas permanecieron en silencio. Pero la quietud hizo que todo el mundo se pusiera en movimiento. Cuando una línea que funciona las 24 horas del día se congela de repente, no esperas a que una luz roja te indique que algo va mal. Ocurrió en la sección D, a primera hora de la tarde, justo antes del cambio de turno. Una de las nuevas válvulas de presión automática falló durante un ciclo de recalibración. No explotó, simplemente se averió. Colapso interno, lectura errónea de la presión, redireccionamiento del refrigerante a un sistema de calefacción que no estaba diseñado para soportarlo. No hubo heridos, pero fue cuestión de suerte. Y Walter lo había predicho. Hace 3 semanas había escrito una nota. Línea 4, desvío de la refrigeración, integridad de la válvula sin verificar. Riesgo de fallo en condiciones de actualización del sistema. La nota se adjuntó a un informe. El informe se envió a ingeniería. Nadie respondió. Maya estaba en el entresuelo cuando ocurrió. Vio la parada repentina, la gente reuniéndose, las conversaciones frenéticas por los walkie-talkies. Lo supo al instante. Corrió. Walter ya estaba en el suelo, de pie cerca del panel de apagado, con los brazos cruzados, observando a los ingenieros que se agolpaban en el lugar. No hay fuego, dijo cuando ella se acercó, pero la próxima vez no será tan suave. Susan Lau estaba cerca, dando órdenes a gritos a un ingeniero junior. Cuando vio a Walter, su voz se tensó. ¿Qué haces aquí? Mirando, respondió él. Este es un lugar de incidente activo. Tienes que marcharte. Walter no se movió. No estás en posición de dar esa orden. Susan dio un paso adelante. Esto es propiedad de la empresa. Tú eres un visitante. Yo construí el sistema que acaba de fallar, dijo con calma. Están funcionando con mis mapas, mis líneas. Si me hubieran escuchado hace 3 semanas, no estaríamos aquí ahora. Ella miró a Maya. ¿Le has dado acceso a nuestros sistemas? Documenté los riesgos que tú no viste, dijo Maya. Los ignoraste. Ahora estamos aquí. Colin llegó segundos después, sin chaqueta, con la corbata aflojada, sudando por la frente. ¿Situación? Preguntó. Fallo parcial del sistema, dijo Susan. Estamos redirigiendo la refrigeración a través del sistema auxiliar. Walter intervino. Si lo hacéis, sobrecargaréis el circuito secundario. Susan lo ignoró. Tenemos que volver a poner la línea en marcha. Entonces cerrad todo el circuito, dijo Walter. Haced comprobaciones manuales. Reemplazad la válvula. Si no lo hacéis, el secundario se colapsará mañana por la mañana. Colin estalló. Basta, tú no trabajas aquí. Walter se acercó. Exacto, y yo lo vi venir antes que cualquiera de ustedes. La sala se quedó en silencio. Solo por un momento. Entonces se oyó una voz procedente del pasillo. Que todo el mundo se aparte. Era Barbara Finn, la directora del Comité de Supervisión de la Junta Directiva. Nadie la había visto en 3 meses. Nadie sabía siquiera que estaba en el edificio. Se dirigió directamente al centro de la sala. ¿Qué ha pasado?, le preguntó a Maya. Maya le entregó el informe. Esta válvula estaba marcada. Se ignoró. Lo documentamos hace semanas. Barbara lo leyó rápidamente. Se volvió hacia Colin. ¿Has visto esto? Colin dudó. No fue verificado por nuestro... Responde a la pregunta. Él bajó la mirada. Sí, Barbara miró a Walter. ¿Eres Walter Briggs? Sí. Usted envió esto. Yo lo escribí, dijo. Maya se aseguró de que se leyera, o debería haberse leído. Barbara lo miró fijamente durante un largo rato. Venga conmigo. No esperó, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Walter la siguió. Maya también. Atravesaron la fábrica, pasaron por delante de las oficinas acristaladas.
Pasaron por delante de los carteles digitales con los hitos de la empresa. Subieron en el ascensor hasta la planta a la que pocas personas llegaban, la sala de juntas. Walter entró como si nunca se hubiera ido. La misma mesa larga, la misma declaración de misión enmarcada en la pared. Caras diferentes. Bárbara cerró la puerta detrás de ellos. «Tenéis 10 minutos», dijo. «Empezad a hablar». Walter dejó el expediente sobre la mesa. Su voz era firme. No estaba enfadado, ni resentido. «No estoy aquí por un título. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque estás tomando decisiones sin comprender los sistemas que estás sustituyendo. Estás apostando el futuro de esta empresa por conjeturas y promesas de proveedores. Y el coste de equivocarse no siempre será solo una línea estancada. Serán vidas». Deslizó el expediente hacia ella. «He pasado 30 años asegurándome de que este lugar no se viniera abajo. Todavía puedo ayudar a que eso siga siendo así, pero solo si me escuchas». Bárbara no dijo nada. Abrió el expediente. Empezó a leer. Walter se sentó al final de la larga mesa de la sala de juntas, con las manos cruzadas delante de él, tranquilo, lo que ponía nerviosos a los demás. La sala estaba llena. Bárbara presidía la mesa. Se habían unido otros dos miembros del consejo, callados y observadores. Colin estaba de pie cerca de las ventanas, con los brazos cruzados y la mirada fija en la alfombra. Susan caminaba de un lado a otro. Maya estaba sentada junto a Walter, con el informe abierto entre ellos, las páginas marcadas con pestañas rojas y notas escritas a mano. Bárbara levantó la vista. «Lo he leído todo», dijo, «y he leído los correos electrónicos internos sobre las actualizaciones del sistema, incluidas las aprobaciones firmadas sin las pruebas adecuadas». No miró a Colin. No hacía falta. «Quiero oír de ti directamente», le dijo a Walter. «¿Cuál crees que es el siguiente punto de fallo?» Walter se inclinó hacia adelante y dio unos golpecitos a la carpeta. «Está ahí. Línea 6, circuito de entrada oeste. La misma válvula, el mismo descuido, diferentes consecuencias. La próxima vez no habrá advertencia. Solo un apagón y una fuga de calor. Quizá algo peor». Uno de los miembros de la junta, Jonas, un estratega financiero, levantó la mano. «Disculpen, pero ¿cómo sabemos que esto no es solo un sesgo retrospectivo? Cualquiera puede señalar las grietas después de que algo se rompe». Walter lo miró a los ojos. «Yo las señalé antes». Bárbara asintió lentamente. «Lo hizo. El rastro de los correos electrónicos es claro». Susan dejó por fin de dar vueltas. «Pero incluso si hubiera lagunas, nuestro objetivo es evolucionar. No podemos limitarnos a conservar todos los sistemas antiguos por lealtad». Walter la miró. «La evolución sin comprensión es solo caos. No habéis evolucionado. Habéis tomado atajos». Colin dio un paso al frente. «Nos estáis acusando de negligencia basándoos en sistemas que ya estaban programados para ser sustituidos. Nos dijeron que las actualizaciones eran estables». «¿Quién te lo dijo?», preguntó Walter. «¿Un proveedor con un objetivo de ventas? ¿Un consultor que nunca ha visto una ruptura de intercambio de calor en persona?» Bárbara levantó una mano. «Basta». El silencio llenó la sala. Se volvió hacia Walter de nuevo. «¿Qué harías ahora si dependiera de ti?» Walter no dudó. Detendría todas las transiciones relacionadas con sustituciones no verificadas. Crearía un equipo de revisión conjunto, formado por personas que hayan trabajado tanto con los sistemas antiguos como con los nuevos. Sin contratos externos, solo experiencia interna, y restablecería los protocolos de supervisión anteriores a los recortes. Jonas frunció el ceño. «Eso va a costar una fortuna». «También lo costará un cierre», dijo Walter. «Y también lo costará una demanda. Y también lo costará una muerte». Nadie dijo nada después de eso. Bárbara miró a Maya. «¿Has estado documentando todo esto?».
Sí, respondió ella. Y Walter no está haciendo conjeturas. Todo lo que ha señalado lo ha respaldado con datos, registros reales, pruebas reales. Lo he comprobado yo misma. Bárbara cerró la carpeta. Me gustaría ofrecerte un puesto formal, le dijo a Walter. Jefe de consultoría, acceso directo a las operaciones y supervisión de la seguridad. Tendrás autoridad para intervenir cuando sea necesario. La expresión de Walter no cambió. Parpadeó una vez. No estoy buscando trabajo. No te lo ofrezco por sentimentalismo, dijo Bárbara. Te lo ofrezco porque estamos perdiendo estabilidad y fingiendo que es innovación. Eso se acaba ahora mismo. Se volvió hacia Colin y Susan. Con efecto inmediato, se suspenden todos los lanzamientos previstos. Mañana comenzará una auditoría completa. Se revisará a todo aquel que haya aprobado cambios no verificados en el sistema sin un análisis de riesgos. Os sugiero que empecéis a preparar vuestras declaraciones. Susan se sonrojó. Colin parecía haber tragado cristal. Bárbara se puso de pie. Walter, Maya, quedaos. Los demás, dejadnos solos. Todos salieron, algunos enfadados, otros atónitos. Nadie hablaba. Cuando se cerró la puerta, Bárbara se acercó a la ventana. Miró al suelo, donde las máquinas seguían moviéndose. Recuerdo tu nombre, dijo en voz baja. De cuando empezaste, arreglaste una rotura en la planta baja con nada más que alambre de cobre y tus propias manos. Walter asintió en silencio. No lo hice para que me reconocieran. Lo sé, se volvió. Pero deberíamos haberlo hecho de todos modos. Él no respondió. No era necesario. Bárbara miró a Maya. Tú viste lo que el resto no vimos. Sigue adelante. La empresa tiene suerte de tenerte. Luego salió, dejándolos en el silencioso zumbido de la sala de juntas. Walter se recostó en su silla. No se sentía triunfante, ni aliviado. Solo, tranquilo. Supongo que tenemos trabajo que hacer, dijo Maya. Walter esbozó una pequeña sonrisa. Siempre lo hemos tenido. Walter no se mudó a una oficina, no pidió una placa con su nombre, no quería una. Cuando la junta directiva envió un memorándum anunciando su cargo como asesor senior de sistemas, no hizo ningún comentario. Simplemente se presentó a la mañana siguiente a la misma hora de siempre, con el mismo paso, con el mismo gesto de asentimiento al guardia de la puerta, con el mismo café negro en la misma taza desconchada. Pero algo había cambiado. Ahora, la gente se levantaba cuando él entraba en una habitación. Le hacían preguntas. Esperaban a conocer su opinión antes de aprobar cualquier decisión importante. Y no porque se les hubiera dicho que lo hicieran, sino porque por fin habían comprendido que Walter no era solo parte del pasado de la empresa. Él era la razón por la que aún tenía futuro. Las primeras semanas de la auditoría fueron complicadas. El trabajo en la fábrica se ralentizó, pero no se detuvo. Maya coordinaba a los equipos, traduciendo las notas de Walter en listas de verificación para la implementación, guías de resolución de problemas y alertas de riesgo. Trabajaba hasta tarde. Él también. A veces no hablaban mucho, solo se sentaban uno frente al otro, garabateando, cotejando, revisando líneas. Una tarde, ella levantó la vista de una hoja de cálculo. ¿Crees que seguirán adelante cuando hayamos terminado? Walter levantó la vista. ¿La auditoría? No, el escuchar. Él reflexionó durante un largo rato. Lo intentarán, dijo. Es más fácil actuar con rapidez cuando se cierran los oídos. Ella asintió. Entonces, ¿qué les detiene? Walter la miró. La memoria. Volvió a sus notas. Maya sonrió. Bárbara siguió involucrada, en silencio, entre bastidores. Restableció los programas de formación que se habían suprimido. Aprobó una iniciativa de tutoría que emparejaba a ingenieros jóvenes con veteranos y volvió a incluir la experiencia en los criterios de promoción. Colin dimitió.
Susan fue reasignada. Sus salidas no fueron ruidosas, solo definitivas. Nadie pidió a Walter que hablara en la siguiente reunión trimestral, pero lo hizo de todos modos. Le dieron 10 minutos. Solo utilizó 5. Se puso de pie al frente de la sala, sin diapositivas ni folletos. Solo él. Podéis construir lo que queráis, dijo. Pero si no entendéis de qué está hecho, por qué se mantiene unido, entonces no funcionará. Venderéis la ilusión del progreso hasta que algo se rompa. Y entonces os daréis cuenta de que no estabais construyendo, estabais tomando prestado. Miró alrededor de la sala. No pidan prestada la confianza, gánensela. Se marchó sin aplausos. Ese no era el objetivo. 2 días después, alguien colocó una pequeña placa de bronce en la mesa de la esquina de la sala de descanso. No hubo ningún anuncio, solo una placa. Reservado para Walter Briggs, constructor, oyente, legado. Él no dijo nada al respecto, simplemente se sentó como siempre. La misma taza, el mismo periódico, la misma mirada atenta. Pero ahora, cuando la gente pasaba, le saludaba con la cabeza, le decían buenos días, le preguntaban cosas, se quedaban más tiempo, y cuando se sentaban con él, no veían a un jubilado en la trastienda. Veían la sala de juntas, veían las tuberías, los manómetros, las salidas de emergencia que funcionaban porque alguien, décadas atrás, se había preocupado de cablearlas correctamente. Veían la empresa. Maya conservó el informe original, lo enmarcó y lo colocó discretamente en su oficina. Algún día lo heredaría, no porque marcara el fracaso, sino porque marcaba el momento en que empezaron a prestar atención. Y Walter, él siguió apareciendo. Porque eso es lo que hace la gente como él. Aparecen, prestan atención, arreglan lo que otros olvidan, y cuando todo vuelve a la normalidad, no esperan agradecimientos, vuelven al trabajo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.